Nosotros nos encontramos en el Instituto de Previsión Social ubicado en Herrera y Constitución. En este momento se está desarrollando una reunión del Consejo del IPS, pero de igual manera nosotros ya nos encontramos con el presidente del Instituto de Previsión Social, Armando Rodríguez. Usted comentaba ya que la semana pasada había puesto a disposición su cargo en caso de que el presidente decida destituirlo. ¿Usted presentó una nota formal oficial al presidente? Buenas tardes. Muy buenas tardes para la audiencia también. No, a tu pregunta, no he presentado ninguna nota de renuncia, que es lo que la mayoría de los medios me preguntan. No he presentado ninguna renuncia. Hemos conversado con el presidente y le he recordado que el cargo está a disposición. No obstante, no he presentado ninguna nota de renuncia porque no tengo ninguna razón para hacerlo, porque yo creo que el proceso que se cuestionó en estos últimos días, que es la licitación de seguridad, no ha pasado por un proceso irregular, porque si no hubiera sido suspendido por contrataciones públicas. Para la gente que maneja y sigue un poco los procesos de contrataciones públicas, esto pasa por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas desde la publicación del pliego, luego las consultas y reclamos, luego el proceso competitivo, la presentación de oferta y la evaluación. En ningún caso ha sido reparado el proceso ni suspendido, como tenemos muchos casos de licitaciones que se suspenden, se reparan inclusive obras o medicamentos que no se adjudican por reclamos que se hace al pliego o al proceso de contratación o por impugnaciones que la misma Dirección Nacional de Contrataciones Públicas hace, y en este caso esto no ha ocurrido con esta licitación, por tanto no hay ni un acto de ilegalidad que me motive a mí a renunciar al cargo. Pablo Seix había mencionado que en realidad ellos no pudieron frenar esta licitación antes porque se presentó solamente horas antes. Entonces, ¿cómo es que no se pudo? O sea, vos mencionaste que esto desde el primer momento ya estaba a conocimiento de contrataciones públicas, pero en cambio el titular dice que no es así, solamente horas antes recibió este documento. ¿Horas antes de qué? ¿Por qué? Porque los procesos de contrataciones tienen su reglamentación. La ley 2051 está reglamentada claramente en todo su proceso y no puede presentarse horas antes porque la misma ley requiere que el pliego sea publicado. El periodo de publicación es mínimamente de 20 a 30 días. O sea que horas antes de qué, yo me pregunto. No quiero desacreditar la palabra del Director Nacional de Contrataciones Públicas. Sin embargo, hemos hecho todo el proceso, hemos observado todas las etapas del proceso de licitación, por tanto se ha publicado, ¿verdad? Y eso se publica en el portal de contrataciones públicas, ni siquiera IPS lo hace, ¿verdad? Porque eso no está permitido a ninguna institución pública, sí tiene que hacerse por el portal de contrataciones públicas. Esta licitación en particular fue de subasta a la baja, que significa que los oferentes pujan en un sistema de contrataciones públicas también manejan, no el IPS, y luego se presentan las ofertas físicas en el Instituto de Previsión Social. En este caso fue evaluado por un comité, luego de vuelta. Después de 10 días llegó al Consejo y pasados los 10 días el Consejo mete en agenda, también transcurrió 10 días y ya tenemos 20. O sea, básicamente son 40 a 45 días que este proceso estuvo desde la publicación del pliego hasta el momento de su adjudicación. Ya que usted menciona que no va a renunciar, ¿cuáles serían los cambios que usted va a realizar específicamente en la unidad de contrataciones y también en el equipo económico del IPS? Bueno, nosotros estamos viendo que la dirección que maneja el pliego, que es donde se inicia el proceso de licitación, donde está la solicitud, para darle un ejemplo a la audiencia, cuando se va a comprar un medicamento, esto nace en la gerencia de salud, luego pasa por el área de logística, luego la UOC y llega al Consejo. En el caso de la seguridad pasa por la Dirección de Servicio Administrativo, donde se redacta el pliego, llega a la unidad operativa de contrataciones y luego llega al Consejo, ¿sí? Tanto el pliego como la evaluación tiene el mismo procedimiento y de por medio está el comité evaluador, que está conformado por personas que son de la unidad jurídica, la dirección administrativa, la dirección de compras o la UOC para nosotros, y luego llega al Consejo. Entonces nosotros vamos a revisar el proceso en su integridad, porque ya lo estamos haciendo, para verificar el pliego y para resolver una nueva licitación, un nuevo llamado, y en medio de esto también estamos evaluando la responsabilidad que han tenido personas que forman parte de la cadena, diríamos, de mando de todas esas unidades que señalé. Básicamente son 2 direcciones y ahí vamos a tomar nosotros la determinación seguramente en el transcurso de esta semana cuáles son las personas que van a tener que explicar su procedimiento y eventualmente en forma conjunta con el Consejo, porque las direcciones para su nombramiento a los responsables pasa por el Consejo y el Consejo es el que da su acuerdo o no a la presentación que hagamos para que sean nombradas nuevas personas en esos lugares. Entonces, por el momento aún no van a realizar ningún cambio hasta que ustedes puedan determinar quiénes son las personas que se vieron involucradas en este proceso de licitación. Recordamos también que esta noche se va a reunir, mejor dicho, la bancada AñTT para determinar si es que Dionisio Amarilla va a perder o no su
investidura como legislador. El líder de esta bancada es Enrique Baqueta. Él había dicho abiertamente que él va a pedir su destitución y que apenas pudiera reunirse con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, iba a solicitar justamente su destitución. ¿Usted qué piensa sobre esto? Está bien, es el líder de la bancada del Partido Colorado en su movimiento, ¿verdad? En uno de sus movimientos, una de sus vertientes, y está bien, es correcto, porque finalmente es la conducción, lo llevan con el presidente de la República y probablemente están evaluando también las implicancias a nivel del gobierno de nuestra actuación, y a mí no me parece mal que sea evaluada y que yo me sea sometido al escrutinio. Estoy para eso, soy funcionario público hace 27, 28 años y estamos abiertos en el IPS, y yo creo que todos mis compañeros del IPS piensan lo mismo, para que el proceso sea revisado íntegramente. Es más, nosotros ya pusimos a disposición de la Fiscalía una carpeta completa del pliego, del llamado, de la adjudicación, de la evaluación en forma completa. También hemos remitido la información al Ministerio de Transparencia. Y también el ex fiscal Larrey, que es el asesor ahora en esa materia de la Presidencia de la República, ha recibido la información. Entonces nosotros estamos esperando que eso lleve su proceso y se determinen las acciones correctivas que se tengan que tomar, y si las acciones correctivas pasan por la remoción del cargo de la presidencia, yo, así como asumí el cargo el 24 de agosto, estoy también en condiciones de dejarlo, siempre y cuando el presidente de la República, quien fue el que me nombró en este cargo, tome esa determinación. Y nada más que voy a decir, agradecido por la oportunidad de haberme dado de llegar a esta institución tan prestigiosa en el país, y bueno, iré de vuelta a mis orígenes, que es el Banco Central, donde yo soy funcionario permanente de aquella institución. Estoy con permiso sin goce de sueldo para ocupar el cargo. Entonces volveré a mi tarea y a mi trabajo en el banco, porque soy un funcionario de carrera de esa institución y ya he hecho cerca de 27 años de carrera. Entonces volveré a aquella y donde determinen las autoridades del banco, donde yo pueda serle útil. Fiona. Muchas gracias. Las palabras entonces del presidente del Instituto de Previsión Social, Armando Rodríguez. Sí, te escucho, sí, Roberto. ¿Existe la posibilidad de hacerle una consultita al presidente del IPS, por favor? Sí, le voy a facilitar el retorno. Por favor, aguardame un ratitito, dale. Roberto. Sí, por favor, dale, una sola consultita. Roberto Coronel quiere conversar con usted. Ahí está. Sí, bueno, estamos en vivo. Buenas tardes, Roberto. Presidente, muchísimas gracias por atender. Una simple consultita, porque es para que la gente entienda realmente. Según usted le acaba de decir a mi compañera, todo ese proceso licitatorio que fue cancelado por orden del presidente de la República estuvo bien. Entonces, por una cuestión lógica, simplemente nos preguntamos, si estaba bien, ¿por qué se cancela? Se cancela en vista, y esta reunión yo la tuve el día martes con el presidente de la República, y salí también a explicar una conferencia de prensa en el Palacio, debido a los múltiples reclamos que habían existido en ese momento de la evaluación, y principalmente nosotros los reclamos que recibíamos era de que se presentó nada más que una empresa, que los costos eran elevados y que se hacía una comparación de precios, que yo también suficientemente creo que ya expliqué, de las condiciones en que contrata IPS y en las condiciones que contrata otra institución. Entonces, en vista de estos reclamos, en vista de esta, diríamos, manifestación de desacuerdo con este modelo de contratación y los montos, y luego se sumó a esto el hecho de que ocurrió alrededor del mediodía o de la mañana de ese día martes, donde hay una denuncia de entrega de dinero de una persona a otra, el presidente de la República, en conversación conmigo, o en mi caso como presidente del IPS, en conversación con la máxima autoridad de nuestro país, hemos decidido hacer la cancelación y la revisión completa del pliego para un posterior llamado. Esto significa de que se va a hacer el llamado de vuelta, porque se tiene que contar con servicios de seguridad para la red de salud del IPS, que estamos hablando de cerca de 120 hospitales en todo el país, oficinas administrativas que son recaudadoras y pagadoras, y por tanto yo me siento en la obligación de tener que, diríamos, impulsar ese proceso, y creo que el Consejo también piensa lo mismo, porque el servicio de seguridad es una necesidad que tenemos en este momento y también en el futuro. Presidente, por eso, para terminar simplemente, porque la correlación lógica no da cuenta del resultado que tomaron o la decisión que tomaron. Si todo estaba bien, hubiesen en todo caso convocado una conferencia de prensa y explicaban desde la A hasta la Z todo el procedimiento, sin que ese procedimiento se perturbe, por decirlo de alguna manera, si es que no había esa irregularidad que hoy dice usted es el motivo por el cual no presentará renuncia al cargo, y tampoco, por lo que veo, cambiará a su entorno, ya que estuvieron haciendo lo correcto. Si es que toma esa decisión, usted en todo caso estaría incurriendo en un acto de injusticia,
porque a su criterio no existió ninguna irregularidad. Pero allí, cuando nosotros vemos toda la trama y la publicación hecha por el diario ABC Color, además, el punto principal que guarda relación con el sobrecosto y la correlación que se hacía también con otros servicios prestados a otras instituciones, es que daban cuenta de esa situación de irregularidad. Entonces no se entiende la decisión tomada desde el máximo nivel del Poder Ejecutivo con lo que hoy usted está diciendo. Sinceramente esa es la interpretación que uno puede hacer. Bueno, está bien, Roberto, es la interpretación que voy a hacer. Yo expliqué esto y probablemente también la motivación de la autoridad principal de nuestro país también tenga elementos políticos que ha analizado en su momento para tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces hay que agregarle eso, el ambiente que se vivía, las dudas que se generaban, y claramente el presidente me manifestó a mí de que prefería que se revise todo el proceso y que no haya dudas sobre el modelo que se está implementando y que se tomen las acciones correctivas que sean necesarias, y en eso estamos trabajando. Yo estimo que entre mañana y el jueves tendría ya el nuevo pliego que en alguna medida cambia el modelo de contratación, no la esencia que es la contratación de seguridad, sino que hacerlo más participativo, abrir, diríamos, la licitación en lotes para que las empresas participen en forma mayoritaria, compitiendo empresas más pequeñas por lotes más pequeños y así sucesivamente para lograr lo que pretendemos, que es mejorar los precios, que solamente yo creo que es posible cuando hay un sistema de competencia. Presidente, perdón, pero usted está diciendo dudas, que no existieran dudas. Eso no es equivalente a que hayan irregularidades. Un proceso, un pliego, una licitación de ese tamaño no tiene que tener ninguna duda. Y cuando se habla de irregularidad, justamente es lo que usted acaba de decir. La falta de separación de lotes hacía que solamente esta firma pueda calificar para el paquete completo. Y eso también se estaba objetando y se daba la calificación de que se trataba de un pliego diseñado a medida de una sola firma o un consorcio en particular. A eso también uno se refiere cuando habla de irregularidades o de dudas, y es básicamente de lo que usted me está hablando. Por eso tomaron la decisión de partir en dos, hacer un llamado, pero hacer dos lotes. Sí, realmente van a ser más de 2 lotes, van a ser alrededor de 6 lotes, lo que va a permitir mayor participación. Y yo he explicado, Roberto, eso estuve en la radio con algunos colegas de ustedes o en televisión, dando la explicación de donde yo asumo, ¿verdad?, la responsabilidad que a mí corresponde, ¿verdad? No puedo asumir responsabilidad por otras personas del Consejo o del estamento, de que efectivamente esa distribución de lotes no fue debidamente alertada, no fue debidamente informada a la presidencia. Igualmente, aunque yo no haya recibido la información, asumo mi responsabilidad, porque no voy a esquivar en este momento y decir, bueno, es culpa de que alguien me haya, diríamos, informado mal. Es mi deber estar, diríamos, al tanto y informado, ¿verdad? Pero no obstante, nos lleva a traer la pregunta inicial probablemente, y bueno, ¿por qué no renuncias? Porque no hay un acto de ilegalidad, no se cometió ilegalidad, no se cometió fraude, no se cometió sobrefacturación, porque el proceso para en una etapa donde no hay compromiso todavía de recibir el servicio como es. Ya hubiera sido así si se firmaba el contrato y se daba la orden de inicio del servicio. Ahora sí, por último, ¿sí hubo cambios en la dirección jurídica de la previsional? Ocurre que el asesor jurídico de la presidencia, el doctor Andrés Holland, hace como 15 días solicitó su término de comisionamiento, me vino a manifestar a mí su renuncia al cargo y pidió que vuelva al Banco Central, porque es de origen del Banco Central, y terminó el comisionamiento y también se aceptó su renuncia y quedó en su reemplazo un funcionario de la dirección jurídica, que es el doctor Pablo Olmedo, que es un abogado que ya estaba trabajando en esa unidad, y efectivamente hubo cambio por esta razón que te digo. Bueno, muchísimas gracias, presidente, por su tiempo y por esas aclaraciones. Cuando guste, y a las órdenes.